Hay mucha gente que trabaja, mucha gente que tiene su conuco. Algunos que tienen sus documentos, han hecho el esfuerzo. Esto es algo que se consume mucho en Haití también. ¿Qué usted quiere ser cuando usted sea grande? Pelotero también. Pelotero. Yo conseguí 4 para darle a mi mamá. Para darle a tu mamá. Algunas veces hay un poco de violencia. Y las adolescentes embarazadas de 12, 13, 14 años. Mujer parle pití creol. Ah, ¿vio? Que dejan las escuelas para algunas ponerse a trabajar, otras para ponerse a tener hijos a temprana edad. Ese es el sueño de ustedes, sea azafata. Poniendo un poco de contexto, decidí visitar el Batey Lechería, localizado en las afueras de Santo Domingo, junto al grupo de mujeres del Women International Club. Este grupo se dedica a brindar ayuda humanitaria a distintos sectores sociales y me pareció una oportunidad única para brindarles mi apoyo y mostrarle al mundo las cosas que se pueden lograr uniendo fuerzas. Cuando la gente viene, por ejemplo, a hacer un recorrido contigo, ¿qué se encuentran? ¿Qué tú le enseñas? La casa que hizo Trujillo, que son los barrancones de blon, los barrancones de madera fue Balaguer. Aquí yo voy con Jimmy ahora, que vamos a adentrarnos en lo que vendría siendo el barrio. Muchos jóvenes te siguen aquí. No relaja. Ven tu entrevista, YouTube y todo eso. ¿Qué pueden ver la gente hoy que anda con nosotros por aquí? O pueden ver la vivencia de este barrio, la realidad que se vive aquí. Hay mucha gente que trabaja, mucha gente que tiene su conuco, muchos paleros que trabajan en la mina. No es lo que se dice de los barrios. Yo veo a este hombre con este palo, mira. Te veo a ti que anda como Batman y Robin, ustedes dos. ¿Ustedes están en la escuela o qué? En la escuela. ¿Y a quién es que le va a dar con ese palo? A nadie. Usted está cuidándonos, ¿eh? Pues acompáñenos y si alguien se pone de fresco, usted con ese palo, yo me defiende ahí con el palo, ¿sí o no? Sí. Está bien. Estamos defendidos ya el día de hoy. Explícame aquí entonces, Jimmy, ¿para dónde va? Los barrancones, donde dormían los cañeros haitianos que traía el gobierno a cultivar caña a los bateyes. Aquí era que dormían ellos. Ahora no están durmiendo ellos porque la mayoría se ha muerto, lo están habitando los hijos, los nietos. Para que se entienda también, el concepto de batey viene porque se supone que aquí era donde se trabajaba la caña de azúcar. Cultivaba caña, eso se llama batey. Pero ¿qué pasa? Que ya muchos de esos cultivos ya no existen. Pero se ha quedado la gente que trabajó en esa época, me imagino yo. Exacto. En este punto es importante resaltar el significado de la palabra batey. Y como muchos se imaginan, está relacionado a los cañaverales, es decir, a la industria azucarera, donde usualmente sus trabajadores y su mano de obra venía de los haitianos. Estos formaron sus familias alrededor de los ingenios azucareros, pero con el pasar del tiempo, muchos se quedaron sin su empleo original y otros ya han fallecido, siendo sus descendientes quienes habitan hoy día estos bateyes. Aquí queda mi abuelo que tiene 97 años. Ah, tu abuelo trabajó en esos cañaverales. En la caña, pero él era capataz. Él era el que comandaba a los haitianos que venían. El mío vino de Mosca. Ah, ok. Es dominicano tu abuelo. Esos haitianos que digamos que trabajaban en la caña de azúcar, son familias que llegaron hace muchos años y son quizás los haitianos que vemos hoy día pueden ser descendientes Son de esa descendientes, sí, no son haitianos que vinieron de Haití, sino son hijos de los haitianos que vinieron hace muchos años. Y una pregunta importante, ¿esa gente no han tenido problemas ahora con el tema de deportaciones, por ejemplo? No, muchos no, porque muchos no saben hablar creol, mucho. Comprende, si se lo llevan para Haití, no van a saber para dónde van a ir. Algunos que tienen sus documentos, han hecho el esfuerzo y se han regularizado sus documentos, han sacado pasaporte. ¿Cómo oye? Bien. ¿Haplimal? ¿Cómo Uguele? María Teresa. Muéguele William, muy para piti creo, yo con Haití Trevian. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Esa es la primera. Ah, ese es el primero, solo allá. Está comiendo ese ahí ahora mismo. Tiene 10 años. ¿Ese es su hijo? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, sí, 31. Ah, casi como yo. Las demás están más arregladitas, están más... Son casas con mejores condiciones, digamos. Aquí están un poquito más... Yo puedo ver tu casa, puedo ver. Vamos a ver cómo son las casas aquí adentro. Tiene un poquito de cemento ahí, por lo menos no es tierra. ¿Cuánta gente vive aquí adentro? Ahí vive yo, mi marido y los 4 muchachos. Los 4. Vamos a ver, mío. Enséñeme su casa, mío, vamos a ver. ¿Usted dónde duerme, mío? ¿Usted duerme ahí? Ahí en el piso. ¿Aquí? En el piso. ¿En el piso duerme usted? El que se mea mucho, se mea en la... ¿Se mea en la cama usted? Mire, sin vergüenza, usted está muy grande para estar gemeando. ¿Se le mete agua en algún lado, güey? No. No se le mete agua. Ok. Caramba, pero entonces el espacio que yo veo, ¿eh? Y aquí duermen 3 niños. No, aquí duerme 2. 2. Sí. Y aquí duerme usted con su esposo
y la niña y uno de estos. Deje de estar haciéndose pipí usted para que duerme en la cama. Mira, esa camita es de él. Porque Ok. no, porque se me en la cama. Bien, ¿cómo tú te llamas? Sebastián. Sebastián, ¿y tú hablas creol también? Tú hablas. Él habla un poquito. Ya usted le enseñó. Ah, pues está bien, está bien. ¿Está yendo a la escuela, Sebastián? Sí. Tiene que ir a la escuela, Sebastián, ¿eh? ¿Y en qué curso tú estás ya? En cuarto. Mantenerse yendo a la escuela, porque eso es lo más importante. Béisbol, el fútbol, ¿juega algún deporte? El fútbol. El fútbol. ¿Y tú eres bueno jugando fútbol? Ten eso, porque si tú llegas a la selección, después no, acuérdate de mí cuando tengas dinero. Sí. ¿Verdad que sí? Un gusto, un gusto. Y entonces tiene gas ahí, tiene gas. ¿Y qué cocina usted normalmente aquí? ¿Qué cocina? Arroz. Ah, esos son como coditos, como unos espagueti. Ah, bueno. ¿Cómo se llama la niña? Leisa. Leisa. Qué linda, Leisa. Dios la bendiga. Bueno, pues un placer, ¿eh? Cuando a ellos se les va el gas, normalmente cocinan a carbón. No es lo mismo echar gas a tú tirar un carboncito por ahí para cocinar. No es fácil. Miren, esta es la famosa castaña. El buen pan, claro, que esto es un súper alimento. Esto es algo que se consume mucho en Haití también. Yo lo he comido mucho en Haití. ¿Cómo le dicen? Lavapé. Lavapé. ¿Tú comes mucho de esto? Sí. Es que esto es bueno. Y alimenta. Alimenta mucho. Algo muy destacable en esta comunidad es el trabajo que están haciendo las escuelas, que ha sido un esfuerzo por parte de organismos internacionales y locales donde se han llevado a cabo programas educativos con personas de la comunidad y alrededor totalmente comprometidas, incluyendo voluntarios extranjeros que no buscan otra cosa que atacar directamente la niñez a través de la educación. La gente los niños que vienen a esta escuela, la mayoría son haitianos o dominicanos, o hay de los dos. Arrayano, como le llamamos. Ok. Tony. Tony, bueno, igual que este, llama usted. Son tocayos ahí. En teoría me comentan que hay 300 y pico de niños aquí. Queremos cambiar la mentalidad de todo el batey, que es aquí donde está el dinero, como decimos nosotros en buen dominicano. Que qué bonito ver el trabajo que se está haciendo aquí, la buena vibra que se siente. Inclusive otra cosa interesante, que aquí le dan alimentación. Mire cómo están los niños, en la educación es donde está la clave. Seguimos. Quería mostrar un poquito también cómo se ve la escuelita, porque yo veo que tienen una parte aquí atrás que es como de deporte. Algo que me llama la atención también es que yo veo dos muchachos que son extranjeros. Me dicen que vienen de Europa y son voluntarios aquí en la escuela. Y es el caso de Amelie, que vienes de Alemania, ¿no, Amelie? Sí, yo soy de Alemania. ¿Y qué tiempo tienes aquí en la comunidad? Como 3 meses. Y una cosa muy importante es que los niños aprenden que no pueden golpear a otras. A veces hay un poco de violencia y cuando nosotros dicen no golpear a otras, ellos dicen, sí, está bien, y no hacen. Que es importante que seamos conscientes que podemos aprender mucho de los niños también. Que tú, viviendo en Alemania, estés viviendo en este batey y estés brindando tu ayuda y que estés abierta a la comunidad. De verdad que admirable. Gracias, De verdad que muchas mi gracias. respeto. Pero usted está comiendo bien ahí, buen provecho. Pero bien. Entonces yo veo por aquí que si su ensaladita, que si su carnita, su morito por ahí, mejor le ahí se daña, mi amor. Ese es el tipo de comida que normalmente le dan a los niños, así, comida dominicana. Ajá, exactamente. ¿No te gusta el pepino? Pero te lo tienes que comer. Cómete esos vegetales, porque eso es lo que alimenta. Así que dale para allá. ¿Se va a servir otra vez? Ese igual que yo, que come 2 platos, véalo ahí bien. Así es como debe de ser. Otra parte importante que yo veo aquí es el tema de la salud. Y aquí estoy ya con el personal de salud, para decirlo así, directamente con la doctora. Doctora, ¿y qué deficiencia usted ha visto en los niños? ¿Usted ha visto algo así que haya que tratar, algo a tomar en cuenta? Bueno, a tomar en cuenta serían las madres, orientarlas en cuanto a la higiene, manipulación de los alimentos, porque los niños vienen a veces deshidratados con evacuaciones. Y las adolescentes embarazadas de 12, 13, 14 años. Muy alto el índice, digamos, de embarazo. Sí, muy alto. ¿Y qué tú crees que es la clave ahí para que eso se frene, por ejemplo? Educación y también planificación familiar. ¿Y usted qué hace aquí, por ejemplo, en la escuela? Aquí consejé. ¿Te limpia, hace lo que haya que hacer? Sí, lo que. Muéguele, William, muépale Petit Creol. ¿Vio? Para que no se equivoque. Yo conozco Cabo Haitiano, Jacmel, Jeremy, Lecay, Puerto Príncipe, Montreux, Côte de Salcadín, de todo. De Jacmel. A mí me encantó ese pueblo, Jacmel. Atención con esto.
Aquí estoy con Lizzy, una señora colombiana que tiene 19 años en el batey, ¿sí o no? En el país y llevo viniendo hace 18 años, sí. Tú eres de las personas responsables en gran parte de que el desarrollo que estamos viendo aquí sea gracias a ti. Demasiada responsabilidad y crédito, pero de verdad que ha sido un placer venir y sobre todo ver cómo ha evolucionado la comunidad. Y anteriormente teníamos un proyecto que se llama Project Girl, que es donde nosotros tomamos a las niñas acá de la comunidad para enseñarles acerca de educación sexual, valores, algunas reinsertarlas a las escuelas, porque como tú puedes ver en una comunidad como esta hay muchísimas jovencitas que dejan las escuelas para algunas ponerse a trabajar, otras para ponerse a tener hijos a temprana edad. Tomamos a esas niñas para educarlas, reinsertarlas a las escuelas, enseñarles valores y demostrarles que cada una tiene como su propio potencial para salir adelante y no crear o mantenerse en el círculo vicioso que da este tipo de comunidades. Kiri, ¿te educaste con algún programa de ellos? ¿Cómo fue? Desde chiquita es una niñita brillante que Ya me di cuenta. de hecho, desde que la conocí, el primer censo y único que lamentablemente se ha hecho aquí en el Batey, lo hicimos Dominguita y yo. ¿Cuántas personas había en ese censo? 1.400 personas. Cómo se expresaba, su inteligencia. Y ahorita yo le decía, pero Dominguita, tú tienes que capitalizarlo, termina tus estudios porque estás estudiando ingeniería, termina tus estudios porque vas a llegar muy lejos. Una joven de aquí de la comunidad que ha salido triunfante y airosa, así que de verdad que un honor. Puede. Exacto, ese es el mensaje, y ese es el mensaje, y mírenlo ahí con un ejemplo real. Aquí lo tenemos, señores. De verdad que mis felicitaciones. ¿Ustedes son de aquí del Batey? Sí. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 13, ya tengo 12, ya 14. Están en la edad del pavo porque nada más se ríen estas niñas, ¿eh? ¿Sí o no? Están en la edad del pavo ustedes. ¿Qué curso está? Yo en primero. En tercero yo estoy. En primero yo estoy. Cuando ustedes se vean con 18 años, ¿qué ustedes quieren hacer con su vida? Yo quiero ser actriz. Actriz. Y yo quiero ser azafata. Y azafata es lo que voy a hacer. Azafata. ¿Y allá? Azafata. Hemos buscado videos y cosas así. Han buscado videos. Veo muchas niñas de 15 y 16 años que han salido embarazadas. ¿Qué ustedes piensan de eso? Sin paga. ¿Cómo así? Está mal, por eso es lo que ella quiere. Por su vida uno no se puede meter en eso. Pero tú no, Yo sí no lo puedo hacer. ni tú tampoco. Y siente mentalidad de decir, no, hay más cosas. Usted quiere ser azafata, usted puede ser azafata. Usted quiere ser actriz, usted puede ser actriz. Usted no tiene que obligatoriamente buscar su macho. ¿Tú quieres ser? Trabajar. ¿En qué? ¿Qué tú quieres? ¿Ser policía? ¿Cómo fue mi papá? ¿Tu papá es policía? Actor de película. Póngase en actuación igual que ella también, a mirar videos desde ahora. ¿Sí o no? Yo le dije a Jimmy que vamos a intentar dar una vuelta aquí en el vehículo. Para más o menos tener una idea, Jimmy, de qué tan grande es el Batey. Aquí hay río, aquí hay fábrica, aquí hay una ferretería americana, que es el depósito que tienen aquí, que se llama Fraga. Los capataces, la casa es diferente, muy diferente a los Barrancones, que lo vamos a ver. Por aquí es que está el río Mano Guayabo, me imagino yo. Ajá, el río Mano Guayabo está para abajo. También tenemos la cervecería nacional. La casa mía está allá abajo por la escuela. Ah, por la escuela. Yo vivo humildemente, mi casa humildemente, yo llevo cualquiera a mi casa. De pues madera, mira, de pues zinc. prepárese que vamos hoy para De madera, de zinc, mi penthouse. Pues ya. Este le llaman Barrio Leonel Fernández. Pero nadie lo conoce como Barrio Leonel Fernández, lo conoce como lechería. ¿Para dónde tú vas? Para lechería. Esa es la ferretería Fraga, la ferretería americana. Vamos a ver una señal de la cervecería de la Brahma, mira allá. Y hay gente de aquí de la comunidad que trabaja ahí. Sí, a la izquierda. Mira, algo que me dice Jimmy. Esta casa entonces aquí, Jimmy, explícame. Que tienen más nivel, ¿no? Ajá, de los capataces. Esos eran de los jefes que se veían de esto, que vivían en esta casa. Que tú te fijas, eran casas de mejor calidad que los barrancones, como le dicen que era donde vivía el haitiano. O sea, el capataz vivía un poquito más acomodado. Con baño dentro de la casa, que no era letrina afuera. Pillar aquí, esto es donde se juntan los tigres. Sí, hay que se juntan ellos a de sus tragos, sus cosas. Imagínate. Son los barrancones de madera. Esta que ya lo han hecho de blog, mira, todavía una parte de madera. Eso fue Balaguer. Eso fue Balaguer. Yo creo que nosotros no podíamos despedirnos del Batey sin antes conocer la casa de Jimmy. Y el hombre tuvo la amabilidad de decir, no vengan para mi casa que yo no tengo que ver. Y le doy un tour y aquí estamos. Este es mi penthouse. Aquí es que yo vivo. Óiganla, y esa es la actitud. Esta es mi casa.
Ok, ¿tú vives aquí entonces con tus hermanos, Con mis Jimmy? hermanos. Sí. Ok. Hermana, humildemente. Como debe de ser. Esta es mi casa. Como debe de ser, hermano Jimmy. Sin miedo alguno. ¿Y esa medalla que están allá? Esa medalla es de mi hermana. Oh, Ella. varias medallas ahí, señores. Primer lugar de fútbol. Qué bien. Ok. Esto es parte de la casa. Esto es tu habitación. Mi abuelo está durmiendo. Hay que dejarlo tranquilo ahí al don. Que está durmiendo, que es lo importante. Pero bueno, mi hermano, sí, lo importante es como usted dice. Que usted vive de manera decente. Ven para que me grabe aquí la cocina. Humildemente. Déjalo ahí. Claro. Con gas, entonces ustedes están cocinando ahí. Con gas, sí. ¿Una estufita? No tengo luz. Pregunta que yo le hago a Jimmy es, ¿de qué tú vives normalmente el día a día, Jimmy? Tú sabes, como yo le dije que yo soy voluntario, mucha gente a mí me buscan para darle tour, para dar charla a los niños en la escuela. Y cuando termino, ellos me dan una boronita, alguito. Y de eso es lo que yo vivo de las remesas también, que me mandan muchas personas. Tú has trabajado con muchos extranjeros. Sí. Yo estoy trabajando desde que yo tengo 25, yo estoy trabajando desde que tengo 13 años. Lo más importante es que es una persona que transmite mucha confianza y un muchacho serio. Y aquí, pues sabes que hay mucha excusa, que yo vengo de abajo y tiene que haber calidad humana, que es lo más importante. Gracias por invitarnos a su casa. No pasamos a la habitación porque el abuelo está durmiendo, no lo podemos despertar para que no haya problema. Estamos a la orden. Gracias por todo, mi hermano. Usted viene, aquí hacemos un sancochito, una cosita heavy, nítido. Ahí está la verdadera esencia del dominicano, mi hermano. El sancocho. El hombre así humildemente y nos está invitando ya a un sancocho. Así que con Dios por delante, eso es lo que viene, mi hermano. Y quién sabe si después terminamos trayendo gente para acá para que conozcan la realidad del barrio y se empapen un poquito de esta sabiduría que hay aquí. Como tiene que ser, eso es real. Así que ya ustedes saben, señores. En esta visita me llevo muchas enseñanzas. La primera es la humildad y el desinterés que te reciben las personas del Batey, donde te ofrecen hasta lo que no tienen, como fue el caso del amigo Jimmy. Lo segundo es el sentimiento de gratitud que nos debería dejar este video, ya que muchos de nosotros contamos con recursos y muchas veces nos quejamos por situaciones banales que no tienen nada que ver con problemas reales, como sucede a muchas personas del Batey. Y lo último, el sentimiento de compasión y tristeza al escuchar algunos relatos de descendientes haitianos que han quedado en una especie de limbo migratorio después de más de 50 años tras haber llegado a la República Dominicana para trabajar en los ingenios azucareros. Si te ha gustado este video, te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal, le des like al video y lo compartas con toda tu gente. Si quieres aportar o realizar cualquier ayuda a la comunidad, te estaré dejando la información de contacto en la descripción de este video. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en una próxima aventura.